Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Esto es lo que le hemos pedido al Señor, hermanos, al comienzo de la misa, en la oración colecta, que es la oración que rezamos, que reza el presbítero, el sacerdote, en nombre de toda la asamblea, de toda la comunidad, para significar que todos unidos le pedimos a Dios lo mismo. Lo hacemos cada domingo. Y a veces es importante estar atentos y entender lo que le pedimos al Señor, porque eso suele iluminar la liturgia del domingo, la palabra de Dios que escuchamos. El Señor ha puesto la plenitud de la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y le pedíamos al Señor, concédenos cumplir tus mandamientos, porque los mandamientos no dejan de ser sino un camino de amor. Un camino de amor que se concreta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. No podemos ver los mandamientos como la voluntad pesada de Dios que me obliga a hacer lo que a mí no me gusta o no me deja hacer lo que quiero, ¿no? Son un camino de amor que nos iluminan profundamente para poder alcanzar una vida que de otra manera no alcanzaríamos. Y en ese camino de amor, el Señor, ¿qué hace? Nos revela bienes concretos que Él mismo nos ha dado. Porque Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras almas, ha derramado en nuestra vida una serie de bienes y de dones que nos ayudan a alcanzar la vida para la que Dios me ha pensado, que es la eterna. En esta caminamos hacia la que Dios ha pensado para nosotros. ¿Y cuáles son los bienes que Dios me ha dado? Si analizásemos los mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. El primer don que Dios me ha dado es Él. Él. Dios es mi primer bien, mi mayor bien. Dios es mi mayor riqueza. Dios no ha venido en primer lugar a darme cosas, sino a darse Él. Y cuando Dios se da con todo lo que Dios es: amor, bondad, belleza, justicia, perdón, misericordia. Dios se da con todo lo que es. Cuando Dios se me da, me comunica su misma vida, que no nos puede dejar indiferentes, nos tiene que ayudar a actuar de una manera concreta. Es verdad que somos débiles, que somos pecadores, que tenemos límites, que a veces no somos capaces, pero no nos podemos refugiar solo en eso, hermanos. Debemos aprender a reconocerlo con humildad para pedirle a Dios la gracia que necesitamos y poder vivir como el Señor quiere. El Señor nos ha dado otra serie de dones. Nuestros padres, la vida, la verdad, la pureza. ¿Cuántos bienes ha puesto Dios en nosotros? Y entonces, fijaros, nos ayuda mucho a entender la parábola del administrador injusto. Porque el Señor a nosotros también nos ha puesto a administrar una serie de bienes que Él nos ha dado. ¿Cómo los estamos administrando? ¿Cómo estoy viviendo los bienes que Dios me ha encargado? En el fondo es cómo estamos viviendo, hermanos. Hay una llamada del Señor a ser fieles, empezando por las cosas pequeñas, por las cosas sencillas. Porque, como bien dice el Señor, el que no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en las cosas que se le confían, ¿cómo va a ser fiel en las cosas más propias? Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la fidelidad
Y el camino para hacerlo es mirar siempre a Dios, que es el primero que es fiel. Porque cuando me equivoco, cuando meto la pata, cuando me alejo de Dios, cuando le doy la espalda, cuando pongo por encima de Él otras cosas, Dios sigue siendo fiel al amor que me tiene. Y por eso no deja de amarme, siempre me perdona, siempre me espera, siempre me mira con amor, porque Dios es fiel. Necesitamos descubrirnos una y otra vez necesitados de Dios. A Dios le necesito. Su fidelidad enciende la mía. Su fidelidad sostiene la mía. Solamente contemplar, experimentar, gustar, tocar la fidelidad de Dios en nuestra vida nos puede encender lo suficiente el corazón para animarnos a ser fieles nosotros, hermanos. Y no es posible si no me descubro necesitado de Dios. Nuestro mayor mal es que pensemos que a Dios no le necesito. Porque a veces nuestro corazón se va detrás de otros, pone la seguridad en otros. Hoy el Señor nos hablaba de los bienes. No podéis servir a dos señores, porque bien amarás a uno, aborrecerás al otro, harás caso del otro y no harás caso del uno. No podéis servir a Dios y al dinero. Así de clarito el Señor nos lo dice. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que en nosotros hay un movimiento que a veces lo hacemos incluso de forma inconsciente, sin darnos cuenta, de buscar la seguridad en los bienes materiales o en el dinero, porque pensamos que así vamos a estar seguros. Nuestra vida no depende de los bienes, hermanos. ¿Y si Dios nos llama esta noche? ¿De qué nos sirven los bienes? ¿De qué me sirve lo que tengo si Dios me llama hoy? La clave está en reconocer que mi mayor riqueza es Dios, que lo que no me puede faltar es Dios, porque Dios es lo que da sentido y lo que ilumina toda mi vida entera. Y por eso con confianza debemos reconocernos pobres. Y pobre, en la Escritura, que escuchábamos en el Salmo y lo hemos cantado, alabad al Señor que alza al pobre, el pobre en la Escritura no es exclusivamente el que no tiene bienes, o el que no tiene una casa. Pobre es aquel que es humilde, que se sabe necesitado, el que está enfermo, el que tiene pecados, el que necesita de Dios. Por eso hay toda una llamada del Señor a ser pobres de espíritu, a reconocer que en medio de toda nuestra vida nuestra mayor necesidad es Dios, que sin Dios no puedo vivir, porque me puedo empeñar en vivir muchas cosas, pero si a pesar de vivir muchas cosas que quiero, se va muriendo mi alma. Dios quiere, como decía el apóstol, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y no es posible, hermanos, si no nos reconocemos a nosotros mismos necesitados de la salvación de Dios. Que a veces nuestro mayor peligro es creernos dueños de esa salvación. O pensamos que Dios me tiene que salvar porque yo lo quiero, porque yo lo digo. Dios tiene que hacer esto y Dios tiene que hacer lo otro. No es Dios el que a ti te necesita, Somos nosotros el que le necesitamos a Él. Porque solo Él es capaz de iluminar todas las cosas que tenemos que vivir, hasta las más pequeñas. Toda la vida de Cristo es una luz inmensa para nuestra alma. Él es el primero que se hizo pobre, siendo rico, siendo todopoderoso, siendo Dios, se humilló a sí mismo para mostrarnos un camino que nosotros también debemos recorrer, para entender que nuestra vida está en las manos de Dios, para poder experimentar que el amor de Dios es lo que más necesitamos. Y luego
pues podremos tener no sé qué cosas, no sé qué bienes, y está bien, porque son una gracia, son un don de Dios. Y el Señor nos los da porque sabe que los necesitamos. Pero no podemos ponerlos por delante de Dios, porque entonces Dios dejará ser Dios y llamaremos Dios a lo que no es Dios. ¿Quién me puede salvar? Solo Dios, solo Dios. El hermano Rafael Arnaiz, un santo trapense, repetía constantemente: solo Dios, solo Dios, solo Dios. Oye, y se lo creyó. Se lo creyó. Se murió con 27 años de una diabetes y su vida fue poner su confianza y esperanza solo en Dios. Hasta la enfermedad la vivió con alegría, porque tenía lo que necesitaba, a Dios. Por eso nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a amarle con todo el corazón, a ponerle en el primer lugar, a reconocer los bienes que nos ha dado, a caminar por el camino que Él nos indica, porque sólo así, necesitándole a Él y de su mano, podremos alcanzar verdaderamente la vida que Dios ha pensado y me ha dado a vivir, de la que esta es un camino a donde tenemos que llegar. Amén.